Bueno, vamos a empezar con el tema que es hidrocefalia. Necesito que les quede muy claro qué es la hidrocefalia porque básicamente es la indicación de estos sistemas de derivación. Nosotros tenemos en el cerebro ciertas cavidades que se llaman ventrículos. Esos ventrículos, aquí a modo de esquema, son los primeros dos tanquecitos que encontramos aquí, son los ventrículos laterales. En esos ventrículos laterales tenemos algo que se llama plexos coroides. Esos plexos coroides producen la mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo, alrededor de 90 o hasta incluso más del 90% de líquido cefalorraquídeo es producido precisamente en estas dos cavidades que se llaman ventrículos laterales y que en esta parte vendrían teniendo o siendo los plexos coroides, que son los que producen el líquido cefalorraquídeo. Una vez que en la parte superior, que son los ventrículos laterales, se produce líquido a través de unos tubitos y unos orificios que se llama agujero de Monroe, llegan a un tercer ventrículo. En este tercer ventrículo, a través de otro tubito, que se llama acueducto de Silvio, llegan a un cuarto ventrículo. Una vez que llegan a este cuarto ventrículo, ese líquido se reabsorbe, pasa primero por el canal espinal y parte de ese líquido se reabsorbe y vuelve a la circulación general. Es decir, tener nosotros líquido en la cabeza es normal. Nosotros normalmente o en promedio producimos de 0.3 a 0.5 mililitros por minuto, es decir, un promedio de 500 a 700 mililitros diarios. Esa es la tasa de producción normal. Ese líquido se produce, se reabsorbe, se produce, se reabsorbe. Es un ciclo constante. Entonces, el que la gente a veces piensa o dice, es que mi hijo está mal o mi paciente está mal porque tiene líquido en la cabeza. Bueno, el tener líquido es normal. ¿Qué es lo que no es normal? Precisamente la hidrocefalia. Entonces, ¿en qué consiste la hidrocefalia? Bueno, la hidrocefalia es una pérdida del equilibrio entre la producción, el transporte y la reabsorción de líquido. Es decir, si yo tengo alguna enfermedad que aumenta la tasa de producción, aumenta la cantidad de producción de líquido cefalorraquídeo, me puede producir hidrocefalia. Si tengo alguna alteración en el transporte de líquido cefalorraquídeo, me puede producir hidrocefalia. Y lo mismo, si tengo alterada la reabsorción de la producción normal de líquido cefalorraquídeo, voy a tener hidrocefalia. La característica de la hidrocefalia no es tener nada más líquido cefalorraquídeo en exceso en la cabeza, sino que este líquido provoca un aumento de la presión intracraneal. Entonces, ¿cómo podríamos definir la hidrocefalia? Es una pérdida del equilibrio entre la producción, el transporte y la reabsorción del líquido cefalorraquídeo que produce un aumento de la presión intracraneal. Entonces, quiero que les quede bien claro ese concepto. Esto ya es a modo real, este sería en un cerebro real. Estos ventrículos son los ventrículos laterales que vienen siendo en la imagen o en el esquema de la parte superior. Este es el agujero de Monroe que llega al tercer ventrículo, que vendría siendo esta parte en el esquema. Y por último, a través del acueducto de Silvio, que es esto, llega al cuarto ventrículo, que en el esquema vendría siendo esta parte de acá. Esa es la circulación normal que tiene el líquido cefalorraquídeo. La que sigue, por favor. Esto es como se vería un corte lateral del cerebro. Y les pongo algunos ejemplos. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una obstrucción en esta parte de acá, en este tubo que comunica los ventrículos laterales con el tercer ventrículo, ¿qué es lo que sucedería? El líquido se va a acumular por arriba de donde esté la obstrucción y en este caso tendremos una hidrocefalia asimétrica. ¿Qué pasaría en este otro ejemplo si la obstrucción es un poquito más baja? Bueno, lo que va a pasar, como el líquido no puede pasar hasta este nivel, primero va a haber un aumento precisamente de líquido en el tercer ventrículo y posteriormente se acumula en un ventrículo lateral y en el otro ventrículo lateral. Eso es la hidrocefalia cuando hablamos de un proceso obstructivo. Cuando hablamos de un proceso de obstrucción en la absorción de líquido cefalorraquídeo, obviamente todo este sistema se dilataría. La que sigue, por favor. Entonces, ¿en qué consisten estos sistemas de derivación ventricular? Precisamente en sacar ese líquido que se encuentre en exceso. ¿Cómo lo hacemos? A través de un tubo que va precisamente a donde esté el líquido en exceso y lo mandamos a otra parte del organismo. Existen aproximadamente 35 lugares a donde se puede mandar ese líquido cefalorraquídeo, pero por mucho los lugares más comunes es al peritoneo y al corazón. Son los dos lugares más frecuentes, pero al rato hablaremos de que se puede mandar a la vejiga, a la vesícula, al seno sagital, puede ser una derivación ventrículo-subgaleal, es decir, tenemos 35 opciones, pero por mucho la más utilizada es la peritoneal y en segundo lugar es al corazón. La que sigue, por favor. Esto es el esquema y esto sería una imagen real a la parte a la que puede ir el catéter proximal. Esto sería una incisión precoronal y esto sería una parietal posterior.
La que sigue, por favor. Esto es un modelo anatómico patrocinado por Biomet, en el cual podemos observar el sistema en una posición precoronal y en una posición parietal. Esto sería en la vida real como se vería dentro de un cerebro. Ahora bien, en Biomet contamos con 3 tipos de sistemas principales de válvulas. El de hasta arriba, que es uno de Burghold o de hendidura, en el cual el sistema de presión está regulado en su parte distal. El segundo es una válvula de diafragma, donde se encuentra el sistema de regulación a este nivel. Y en el tercero, que es una válvula de resorte, en el cual pues aquí tenemos una cámara y una antecámara, y una cámara, que es donde se regula la presión de drenaje del líquido cefalorraquídeo. La que sigue, por favor. Los puntos de inserción de estas válvulas, ya sea el drenaje ventricular externo o ya sea la válvula de derivación ventrículo-peritoneal, los puntos principales son estos. El primero se le llama punto de Kocher o de Kocher y se hace 1 centímetro por delante de la sutura coronal y 2 a 3 centímetros laterales a la línea media. ¿Por qué se hace en este nivel o por qué se hace en este sitio? Bueno, 2 razones principales. Se hace por delante de la sutura coronal para alejarnos del área motora del paciente y se hace lateral a la línea media para alejarnos de una estructura que se llama seno longitudinal superior. Si nosotros afectáramos con el catéter la zona motora, obviamente ese paciente posterior a la cirugía saldría con algún déficit contralateral al sitio donde nosotros hubiéramos lesionado. Y si nosotros hacemos la incisión o trabajamos sobre la línea media, podemos lesionar ese seno longitudinal superior y el problema sería un sangrado muy importante que incluso puede poner en peligro la vida del paciente. Por eso se hace en ese sitio. Otro de los sitios para evitar precisamente también esto es en la parte posterior. 6 a 7 centímetros arriba del ilion, que es esta estructura que tenemos nosotros acá atrás, y 3 a 4 centímetros laterales. Lateral para lo mismo, evitar el seno longitudinal que va en la línea media, y los 6 a 7 centímetros superiores al ilion se hacen ahí para no afectar o para saltarnos la vía visual. Si nosotros hiciéramos la incisión más abajo y colocáramos el catéter más abajo, podemos alterar la vía visual de este paciente. Tenemos otros puntos menos utilizados. Está el punto de King, que es de donde está el pabellón auricular, 2.5 a 3 centímetros por arriba y 2.5 a 3 centímetros para atrás. Y tenemos otros puntos que son también pues, prácticamente inutilizados, que se llama punto de Navarro, que es a través de la órbita y que únicamente se utilizaría en casos de que tuviéramos alguna urgencia y no hay ninguna otra opción, no hay forma de operar a ese paciente. Podría utilizarse la órbita, que el techo es discretamente más delgado y por ahí podríamos penetrar para llegar a los ventrículos, pero como les digo, esto pues, prácticamente nunca se utiliza. La que sigue, por favor. Como les comento, la hidrocefalia, que es lo que estuvimos hablando ahorita, no es la única indicación de derivación ventricular o de derivación para estos sistemas. Otra de las indicaciones son como en esta enfermedad que se llaman quistes aracnoideos. Estos quistes aracnoideos son colecciones de líquido que normalmente se forman desde el nacimiento y existe una acumulación de líquido cefalorraquídeo dentro de estos quistes. Hay quistes, o la mayoría de los quistes no se operan, pero hay unos quistes que entra líquido y no sale líquido, entonces comienzan a crecer estos quistes y obviamente tienen indicación de cirugía. Otra de las indicaciones son estas colecciones que se encuentran por fuera del cerebro, entre el cerebro y el hueso. Son colecciones que pueden ser higromas subdurales, que son colecciones de líquido que de igual manera comprimen o aplastan el cerebro y por eso